Un cordial saludo a mi querido pueblo salvadoreño, reintegrado nuevamente al trabajo después de una semana de vacaciones o de meditación durante lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Nuevamente aclarando conceptos en TVX, ahora en este gran canal y mañana que subirá en la sección de Aclarando Conceptos tanto de YouTube como de Facebook. Los problemas nacionales se han agudizado desde la década de los 60, siempre controlados por la derecha, después del boom del café de los 50, donde hubo una parcial bonanza, y con el aparecimiento del mercado común centroamericano, que lejos de industrializar al país, produjo industrias fantasmas, quitó aranceles de internación, lo que se tradujo en menos impuestos al fisco, y dio enormes subsidios y exoneración de impuestos a las industrias nuevas, que tal por unas cuantas no valían la pena. Industrias en su última etapa de fabricación para gozar de los privilegios fiscales. Peor aún, los artesanos y los microempresarios desaparecieron. Ahora han vuelto algunos con la fabricación de uniformes escolares que tanta crítica han tenido de parte de la derecha tradicional, aunque faltaría como un proyecto económico desarrollar otra realidad. Esto en aquel momento se aunó en la década de los 60 a enormes problemas de intercambio, para luego en los 70 el aumento desproporcionado del precio del petróleo y derivados, aunque hoy especulativamente ha bajado a la mitad para subir de nuevo antes de un año. Eso es claro, este bajón no va a ser permanente. En aquel momento, sin embargo, en 1973, se quintuplicaron los precios de golpe, como todo había sido previamente concebido, y buscando un evento aparente que lo justificara, la guerra de 1973 en el Medio Oriente. Nunca, en ese momento, peor aún, El Salvador dispuso de una refinería completa. Raza era solo una refinería incompleta, que para muchos era motivo de orgullo enseñarla, pero era prácticamente innecesaria, que no nos sirvió para coadyuvar en el crecimiento industrial petroquímico de nuestro país, sino solo para conseguir subsidios. Se traía un crudo reconstruido, que no era petróleo, sino combustibles ya refinados, que se mezclaban en la justa proporción necesaria de acuerdo al consumo. De esta forma no quedaba ningún residuo que podría servir para entrar a la industria petroquímica, si estaban refinados. Volverlos a mezclar para separarlos de nuevo era una estupidez aparente, pero no, era una astuta ilusión. Eludir los impuestos que el crudo no pagaba y los productos separados sí. Fue un negocio redondo de Shell y eso. Ahora que las leyes cambiaron, mantenerla funcionando era una pérdida de dinero. El nuevo comprador la cerró y ocupa sus instalaciones de bodega. Claro, el diario de hoy en su momento y el Arena y los similares y conexos empezaron a decir que era otra de las causas del mal funcionamiento del gobierno salvadoreño, que están cerrando las instalaciones. Eran instalaciones inservibles. Durante la derecha los impuestos fueron eludidos, no evadidos porque había una ley que lo permitía. Yo creo que ni se dieron cuenta en ese momento esos gobiernos de derecha. Como este, miles de ejemplos. Los funcionarios de la época, a veces corruptos, otros tontos, y generalmente ambas cosas. La mordida aquí se vuelve enganche. Les dan solo una mínima parte de la estafa al fisco, en parte por venderse barato, pero también por ignorancia. En los 80 la guerra y en los 90 las privatizaciones, duros golpes a la economía nacional, se vendieron baratos los bienes del Estado. El dinero recibido prácticamente se esfumó y los entes privatizados se quedaron con el monopolio constitucionalmente prohibido o con oligopolios con facilidad que pueden hacerse un cártel unitario como se hizo en la realidad. Finalmente el fondo privado de pensiones, que hace que cualquier gobierno se endeude con varios cientos de millones de dólares cada año, con los siguientes agravantes. Y no me cansaré de repetirlo. Primero, los fondos históricos de pensiones manejados por el Seguro Social desaparecieron todos durante la administración
del licenciado Romeo Majano Araujo, cuando el gobierno estaba comandado por el presidente de ese momento, Félix Alfredo Cristiani. Los fondos millonarios eran de tal magnitud que el gobierno del PDC anterior no pudo con ellos y los dejó intactos. A los pocos meses que Majano tomara las riendas del Seguro Social, quedaron a cero. ¿Dónde están? ¿O qué hicieron con ellos? Desaparecieron, volaron, o lo más seguro que fueron a parar al bolsillo de los corruptos. Luego se establecieron los administradores de pensiones unos años después, que se quedaron con casi todo el activo, los cotizantes jóvenes, y el pasivo, los cotizantes viejos, le quedaron al gobierno. Estos recibirán beneficios de parte del gobierno, pero sin pagar nada para hacer nuevos ingresos. Negocio redondo sin carga financiera y con ingentes ingresos y pocos gastos. Las dos administradoras, Confía y Crecer, recuperan su inversión de capital cada 6 meses. El Estado tiene que endeudarse entre 400 y 500 millones de dólares anuales para pagar el pasivo. Y las administradoras, bien, gracias. Y todavía los tanques de pensamiento de derecha, el Diario de Hoy, la cúpula empresarial y los asociados de diversas banderas de actuación desteñida, no mencionan nada de eso y critican al gobierno actual y al anterior por el endeudamiento para pagar las pensiones. Bien saben que la culpa recae sobre los gobiernos de derecha que planearon mal y luego privatizaron las pensiones en la forma que lo hicieron. Al actual gobierno, como cualquiera otro que hubiera ganado, le toca pagar los platos rotos destruidos por otros. Fuera de ello, los vaivenes de la crisis internacional que va y viene y nos golpea con inusitada fuerza, con mayor razón que no disponemos de política monetaria, ni cambiaria, ni crediticia. Dependemos del dólar desde que el gran y tristemente célebre Paco Flores Pérez nos dolarizó, aunque nos ofreció el bimonetarismo. Estamos así, más vulnerables que los demás países, sujetos al vaivén del dólar, pero sin tener el recurso de imprimir billetes. Cada billete cuesta hacerlo 4 centavos, pero lo pagamos a dólar, o al menos acuñar nuestra moneda metálica. Eso sí cuesta un poco más, tal vez 25 por cada dólar. Pagamos $1 por ella. No había necesidad de dolarizar, no había excesos de dólares como Panamá, ni moneda fluctuante como Ecuador. El colón se mantenía estable por más de 13 años a la tasa de 8.75 de colón por dólar. Ahora sería complicado volver al colón, aunque sí puede practicarse el bimonetarismo ofrecido. Los dólares operarían en las grandes transacciones y préstamos ya firmados y los colones podrían ser de uso común abaratando los precios. Todos los gobiernos de turno han participado con su porcentaje de culpabilidad. El problema para el análisis pesimista de la situación actual, de que muchos sienten que estamos peor que antes, es al igual que la deuda externa acumulativo. Todo gobierno tiene una deuda externa mayor que la anterior porque los nuevos empréstitos se suman a los históricos. También los nuevos problemas son acumulativos a esa cadena de problemas históricos. Pobre gobierno, sea el que sea, sumándose los nuevos problemas a la suma de los problemas anteriores. Muchos de ellos que se vienen cargando y han pasado de generación en generación. De la misma manera, en cualquier gobierno de turno, sea el que sea, se sumarán a los viejos problemas los nuevos problemas y la resultante siempre será mayor que la actual. No podemos negar, sin embargo, que hay nuevos problemas en el actual gobierno, generalmente al mando de ministerios, Economía, Hacienda, Medio Ambiente y autónomas, ANDA y Seguro Social, dirigidos por funcionarios que ni siquiera pertenecen al frente y que aparentemente no le guardan lealtad alguna. Se vio en las recientes elecciones con medidas preelectorales negativas al partido gobernante, el FMLN, y sin lógica alguna. Veamos algunas. Un aumento al gas licuado no subsidiado, anunciado para 20.000 familias por el Ministerio de Economía, donde el actual ministro de Economía, licenciado Tarsis Salomón López, prestado a ANEP y ex primer vicepresidente de ASI, por segunda vez lo anuncia en mal momento, esta vez casi en elecciones a finales de febrero del 2015. Fue un golpe bajo para el actual gobierno del FMLN. Aviven. Haberlo hecho a los pocos días antes de elecciones. Y peor aún, óigase bien, que no había urgencia
porque ya pasó más de un mes y no se ha iniciado el estudio anunciado. Además no se dijeron quiénes y por consiguiente todos los usuarios se sintieron amenazados. ¿Cuántos votos se perdieron o se dejaron de poner? Yo, si estuviera en ese caso, no votaría por el Frente. Lo mismo pasó con el corte de 3 días del agua del sector poniente, la zona residencial de San Salvador, de la capital. También en Vía del Mar, que ANDA lo suministra. De nuevo Cuscatlán. Se salvó el pueblo porque es dado el agua por la alcaldía. De nuevo Cuscatlán, y ahí no falta el agua nunca. Y en Santa Tecla. Pobre Santa Tecla. Por un supuesto cortocircuito que pudo arreglarse en pocas horas. Si acaso se produjo ese cortocircuito. Bueno, al presidente de ANDA, Marcos Fortín, tristemente célebre e increíblemente sigue fijo en el cargo. Lo mismo con el envío de jefes pandilleros a Zacatrás en los días previos a las elecciones. ¿Era necesario o no? Eso es cuestión de discutir, pero ¿por qué se hizo unos días antes? El otro problema era el MOP y el Fovial, que pretendía abrir hoyos en muchas calles de San Salvador. Eso era solamente combustible para el diario de hoy, justo en elecciones. Menos mal que a Gerson le pararon a tiempo el carro. Hoy, que mejor arreglen el Citrans, esa primera parte, en lugar de pretender seguir con la segunda y la tercera parte. El problema es que la gente no menciona con enojo a los funcionarios involucrados. Se concentran en atacar al FMLN. Y a dicha gente inconforme son ayudadas por el diario de hoy. Arena, las cúpulas empresariales similares y conexos. Por otro lado, primero tiene que ser el pueblo y después los dictados internacionales. Las metas y actuaciones exigidas por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Panamericana de la Salud pueden cumplirse sin seguir sus recomendaciones puntuales. Lamentablemente muchos funcionarios de todo nivel siguen al pie de la letra las recetas internacionales sin percatarse que estas no son nunca realizadas dentro de las condiciones específicas de nuestro país, que incluso para hacerlas ni siquiera toman en cuenta nuestra existencia. Yo mandaría al carajo los protocolos del OPS, o búsquenle lado si no quieren enfrentarse. Así pasó con el chikungunya. La enfermedad no podía ser declarada de emergencia nacional, ni siquiera actuar contra ella mientras el laboratorio de Atlanta, Georgia, los Estados Unidos, no la ratificara. Dicen que así dicen los protocolos. Yo avisé al MinSal cuando apareció el chikungunya y no me quisieron caso, ni siquiera atacaron al vector. Creían que la enfermedad no era chikungunya y que no se transmitía por ningún vector. Tal vez era sugerencia del OPS. Para otra vez actúen y no esperen. Se los aviso desde ya. Vendrán otras enfermedades y después una serie de más de 12 de virosis transmitidas por insectos chupadores de sangre, los famosos y temidos arbovirus. Prepárense desde ahora y cuídense. No se arriesguen ni se descuiden. Pronto aparecerán, uno a uno. La crítica destructiva y exagerada de los grupos de poder contra el actual gobierno y el anterior no es fundamentalmente económica. Eso complica más el panorama de la situación, porque es política y esta no cederá hasta que retomen ellos el poder o se cansen de esperar. Quieren volver al pasado, recuperar El Salvador, actuar como antes y lo harán con mayor fuerza. Esto es una ley científica. Se llama la ley de Yost o de la maduración del hábito. Cuando estás acostumbrado a hacer algo, se convierte en un vicio. Y si lo dejas de hacer por años y lo vuelves a tomar, lo agarras con más fuerza. Pobre pueblo, fuera de ello, como un caso de venganza política, incluyendo en ello actos históricos pendientes de pasar la factura. Los que los criticaron van a ser señalados. Así que hay que actuar de acuerdo a la verdad y a los principios sin preocuparse quién se enoje por ello. Los que tenemos más debemos encabezar la recuperación económica de nuestro país. No hay que ser codiciosos ni avaros, ni tampoco sinvergüenzas de quererle cargar la recuperación al pueblo pobre. Les voy a dar unos ejemplos de mi parte para que no digan que yo solo hablo y no hago nada. Por ejemplo, una de mis empresas, Norma, fue la más sacrificada con los uniformes escolares gratuitos, ya que éramos los líderes de dicho sector y perdimos más de la mitad de nuestros ingresos. A pesar de ello, nosotros aplaudimos al gobierno por ello,
Sin embargo, esta es una de las medidas que fueron más criticadas por la cúpula empresarial y los editoriales de los grandes periódicos, que incluso critican todavía la tardanza en entregarlo, sin considerar que la sabiduría popular es clara al afirmar que más vale tarde que nunca. También apoyé las medidas atinadas de la Dirección Nacional de Medicamentos, donde su director, el doctor José Vicente Coto, puso orden y control sobre los precios exagerados de los medicamentos al detalle y la calidad de los mismos. La mayoría de empresarios se opuso. Yo puedo sacrificar mis ingresos cuando beneficien al pueblo y aplaudir las medidas, así que también apoyé esa medida de la DNM. Muy bien por el gobierno en ambos casos. No puedo, sin embargo, por ejemplo, avalar las cosas que son negativas, como lo que mencioné antes, que eran propaganda, golpe bajo electoral. Pero ahora, que se mantiene siempre, no puedo avalar la compra de medicamentos en el Seguro Social, donde, abusando de una permisividad de la ley por una reforma aplicada en la LACAP, en el principio de casos de urgencia y calamidad, se exagera para todos los casos. Todas las compras de medicamentos en el Seguro Social, desde la administración pasada, incluyendo esta, se hacen por contratación directa, con sobre cerrado, que nadie supervisa, ni se abre en forma pública. Pueden cambiarse incluso los precios después. Eso es falta de transparencia. Fuera de ello, en el Seguro Social se compran medicamentos de baja calidad, disminuyendo las características mínimas necesarias que lo comprueben, incluso con medicamentos que han tenido fallas terapéuticas o farmacológicas anteriormente, lo cual puede hacerse porque los archivos históricos fueron eliminados, perdiéndose el control sobre la buena o mala experiencia de las compras anteriores. Y por otro lado, se compran a precios carísimos, medicamentos buenos, pero a precios distorsionados, sustituyendo medicamentos de buena calidad que nunca han tenido una falla terapéutica y que mantenían un precio entre 10 y 20 veces menor. Irregularidades hay también ahí en el Seguro Social en otras compras, equipos médicos, equipos de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Fuera de ello, el uso de una tarjeta personal para uso de las autoridades del Seguro Social, director y subdirector por $25,000 mensuales, aunque se paga antes de mes, si el cupo se llena antes, utilizada para gastos personales y hasta fiestas, aunque documentada a veces con facturas convenientes. Que no me digan que lo acepte, porque nada de eso favorece al pueblo, y eso solo es la punta del iceberg. Si se escarba se encontrará mucho más. Lo peor es que los 3 funcionarios de mayor jerarquía en el Seguro Social no son del FMLN, pero sirven como anillo al dedo para desprestigiarlo. El FMLN debe poner cuidado con los funcionarios que escoge. Mucha gente protesta por la falta de agua, por las medicinas de baja calidad, por el cambio de medicamentos con los cuales tenían controlada su enfermedad por otros que no le funcionan, por el Citrams, por la delincuencia desbordante, por el aumento de las extorsiones y por la muerte también hasta de personas de la autoridad, policías, militares, etcétera. En el caso del pozo contaminado en Loma del Gallo, en San Luis Talpa, que fue declarado agua pura, pero fue clausurado. ¿Por qué se clausuró si era puro? Yo quise tomar muestras para hacer mis análisis en mi laboratorio de investigación y análisis y no me permitieron, fue clausurado. También la deforestación masiva en ciertas partes y la ecología pura en otras. Unas pueden botar todo y otras no pueden botar ni un árbol, cuando el compromiso ecológico debe ser compartido. Las buenas medidas del FMLN caen por el descrédito de funcionarios negativos, que inexplicablemente, aún sin ser del frente, siguen en el puesto e incluso agudizan su mal proceder. Bueno, yo se los aviso previamente, eso les va a perjudicar al frente en las próximas elecciones. Ahora ya les disminuyó. Un ejemplo, Duarte era un magnífico presidente, pero se rodeó de gente corrupta y el PDC sucumbió. Hoy solo tienen un diputado, Parker, y ni siquiera es demócrata cristiano. Vota por la derecha y se rumora que representa al Diario de Hoy. No hay que darle motivos reales a los opositores. El pueblo cuando reclama es diferente, porque el pueblo siempre tiene la razón. Durante la campaña electoral, el Diario de Hoy a la cabeza
tanta bulla con mentiras o medias verdades, sin buscar soluciones y no solo raja política. Ellos hablaron y mintieron por elecciones, hoy están callados. Quizás haciendo negocios con los malos funcionarios que siempre hay. Hoy nos toca hablar a nosotros. Yo apoyé al FMLN en la reciente campaña electoral. Y lo digo públicamente, porque creo en el cambio. Y que la corrupción histórica desbordante antes tiene que cambiar. Empecemos al menos porque disminuya. El pueblo está expectante. Ya se tiene el poder, pero al igual que el dinero, no es un fin en sí mismo, sino que un medio. Se puede usar por el lado bueno, como la forma para transformar este país, el país de El Salvador, que es de todos y para todos. Ahora es el momento de realizar una crítica constructiva y lo haremos para que el Frente tome algunas medidas correctivas y depure al gabinete. Ojalá. Muchas gracias.